quiero que pueda compartir conmigo. Abra su Biblia, por favor, si la tiene, si no, la hermana Adriana gustosamente va a poner el versículo ahí arriba para que juntos lo podamos leer. Mire, yo recién pensaba, porque digo, cuando Dios hace como Él quiere, a veces no entendemos las cosas del Señor, cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios direcciona, cómo Dios guía. Y yo ayer a la tarde, después de un montón de pensamientos, vio cuando uno tiene esta posibilidad de estar, y el pastor Roberto seguramente me va a entender, porque a él le ocurre igual que a mí. Tiene esas disyuntivas, Señor, ¿es lo que querés decir? ¿Es lo que yo voy a transmitir a mis hermanos? Pero primeramente tiene que ser para mí. Y me llevó al pasaje que leyó la hermana Delia, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y cuando empecé a desarrollar, pero no busque porque no es eso lo que voy a compartir. No es eso lo que voy a compartir. Solamente lo voy a contar, lo voy a estar contando como algo anecdótico. Cuando empecé a desarrollar y a buscar y a indagar, porque a mí me gusta indagar, me gusta preguntar los por qué, los cuándo, los cómo, dentro de qué contexto y demás. Me gusta indagar porque me enriquece. Y cuando comencé a desarrollar, y estaba por la mitad de ese mensaje que Dios en primera instancia creí yo que había colocado en mi corazón, el Señor me dijo, no es eso. No es ese. No me lo dijo con voz audible, pero me lo hizo sentir en el corazón. Y automáticamente me llevó al pasaje, algo que muy pocas veces me ha ocurrido. Muy pocas veces me ha ocurrido. Y me llevó, una vez que el Señor me dijo, esto no es, te le digo, no fue una voz audible, sino que lo pude sentir en mi corazón. Automáticamente Dios me trasladó al mensaje que quiero ahora leer junto con todos ustedes. Por eso digo, a veces veo que la palabra dice que los caminos nuestros no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Bueno, cuando tenemos esta oportunidad de estar compartiendo la palabra de Dios, es un peso, es una carga. Señor, ¿es esto o son mis ideas, mis pensamientos, lo que yo creo? Y allí comienza una lucha. Pero en esto hubo total claridad, porque así como me lo dio, se lo comencé a escribir. Tengo muestras de esto. Y los que tiré. Así que me fui al garaje de mi casa, solito, Biblia en mano, papel, lápiz. Señor, dame la palabra. Y quiero compartirla con todos ustedes. Porque yo soy un convencido que la palabra es la que nos instruye, que la palabra es la que nos redarguye. Por la palabra de Dios dice que Dios envía su palabra por alguna razón. Y dice además que no vuelve vacía. Amén. Entonces quiero, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu de Dios, poder compartirle lo que Dios puso en mi corazón. Y que podamos prestar atención a algunos conceptos que los sabemos, pero que tal vez no le hemos dado la importancia que conlleva eso que leemos. Amén. Entonces, que el Señor tome control de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, de lo que voy a decir, porque lo que voy a compartirles no es más ni nada menos que la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces sí, quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, no en segunda de Timoteo, en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37.
Allí nos habla y seguramente está titulado como la parábola del buen samaritano en su Biblia, ¿no? Yo no lo tengo, mi Biblia no dice, no tiene títulos. Pero seguramente en su Biblia estará como la parábola del buen samaritano. San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, creo que todos en alguna medida hemos escuchado esta palabra de la parábola del buen samaritano. Creo que todos. La vamos a leer y con la ayuda del Señor vamos a estar discerniendo, vamos a estar partiendo cada una de las palabras y tratando de entender qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Amén? Porque Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere hablar. Para eso hemos venido. Para adorarle, para glorificarle, para honrarle y para recibir lo que Él nos quiere decir. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero después dice el versículo 29 que este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre da una parábola. Es un ejemplo práctico que trae una enseñanza importante. Le dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Repita conmigo: medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, ni siquiera se acercó, llegando cerca, dice, pero no se acercó, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó, repita conmigo, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Repita conmigo: cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces viene la pregunta de Jesús al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y el intérprete le responde: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, repita conmigo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos por un momento. Señor, gracias te damos por tu palabra.
Pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ministres conforme a la gracia. Señor, que tú nos ministres, Padre, a cada uno en particular y en lo grupal, Señor, para que entendamos algunos conceptos que con total claridad, Señor, vamos a estar desarrollando. Padre, ayúdanos a entender. Abre nuestros oídos espirituales para que tu palabra, Señor, sea allí receptora y que tu palabra produzca el fruto para la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay algunos personajes que quisiera primeramente hablar de cada uno de ellos, que están interactuando en esta situación, este encuentro, esta conversación que Jesús tiene con una persona determinada. Primero, habla de que un maestro de la ley, un intérprete de la ley, amén, dice, he aquí el 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para probarle, para tentarle. ¿Sabe qué era un intérprete de la ley? Era una persona que conocía en profundidad la ley de Moisés y también todas las tradiciones judías. Este es una persona que tenía instrucción, que tenía conocimiento de la palabra, pero sin embargo quiso tentar a Jesús para ver qué es lo que Jesús decía con respecto al tema que le estaba planteando. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Luego también nos habla de que en este desarrollo, en esta porción de la palabra, nos habla de que hubo un sacerdote que pasó por un determinado lugar y vio a una persona que estaba herida, que estaba con problemas, con necesidades. Él lo miró y se fue. Un sacerdote de esa época era la persona que ministraba en el templo y en el tabernáculo los sacrificios, los holocaustos y todo lo que se desarrollaba para la alabanza al Señor. La segunda persona que interactúa en este pasaje es esta persona, el intérprete de la ley, el sacerdote, y después habla de un levita. ¿Quién era un levita? ¿Quién? Sí, un descendiente de la tribu de Leví, en primera instancia. Pero también el levita era aquel quien colaboraba con el sacerdote en las cosas del templo, en las ofrendas, en el sacrificio y todo lo que hacía parte de la adoración al Señor. O sea que las tres personas que interactúan en esta situación tenían conocimiento de las cosas de Dios, ¿o no? El intérprete porque era un experto en la ley de Moisés y en todas las tradiciones judías, el sacerdote porque era quien ministraba y el levita que era el ayudante del sacerdote quien también trabajaba juntamente con él en el templo en lo que respectaba al sacrificio, los holocaustos, las ofrendas y todo lo que usted seguramente conoce. En resumidas cuentas, estas tres personas que interactúan en esta situación, las tres conocían al Señor. Por lo menos tenían un conocimiento de lo que era la obra del Señor. Pero yo daba gracias a Dios, ¿sabe?, por esta porción de la palabra, porque como siempre el Señor nos instruye, nos enseña y nos da a entender un montón de conceptos que muchas veces los tenemos como no importantes. Acá hay dos cosas que tenemos que desarrollar o ver o entender en esta mañana. La primera, cuando Jesús le dice al intérprete, ¿qué es lo que vos lees? ¿Qué es lo que vos entendés? Lo primero que le dice es justamente lo que usted y yo sabemos. Amarás al Señor, tu Dios, ¿cómo? ¿Lo podemos poner aquí? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén. Esta primera parte creo que hasta la tenemos clara y cada uno de los que estamos aquí presentes la tenemos como conocimiento.
de lo que tenemos que hacer. Amar a Dios por sobre todas las cosas y ponerle a Él en el primer lugar. Primer lugar. Pero después la otra parte del versículo es la que a veces no tomamos consideración y tienen también importancia porque esta parte del versículo nos habla que también para heredar el reino tenemos que hacer lo otro. ¿Cuál es lo otro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y la otra parte cuál es? ¿Cómo? ¿Amarás a quién? ¿Sabe quién es el prójimo? ¿Quién? Los hermanos que estuvieron en la charla de los estudios hacen así porque lo reafirmamos y lo reafirmamos, ¿no? Es el que me rodea, el que está próximo a mí. Y esta parte del mandamiento, porque allí en Mateo dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor resumió en estos dos mandamientos toda la ley. O sea que el hecho de amarás a tu prójimo como a ti mismo también tiene importancia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Tiene importancia? ¿Tiene importancia? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero recién dijimos de quiénes eran cada uno de aquellos que estaban participando de esta escena que el Señor plantea. Pero vamos a ver algunas características también. Aparte de que el sacerdote era el encargado, el levita era quien ayudaba al sacerdote, nos quedó pendiente el samaritano. ¿Sabe quién era el samaritano? Bueno, sí, uno que venía de Samaria, sí, amén. Amén. Pero había una disputa muy importante entre los judíos y los samaritanos, por una cuestión de creencias. Los judíos decían que tenían que adorarse en el monte de Sión y los samaritanos decían que tenían que adorarse a Dios en el monte Gerizim o Gerizim. Amén. Los judíos aceptaban la ley de Moisés, la ley de los profetas y los escritos, y los samaritanos aceptaban solamente la ley de Moisés, siempre que estaba dentro de lo que ellos creían, o que estuviese dentro de lo que ellos creían. Había una gran rivalidad, hasta se odiaban. Esta es la cuarta persona que interactúa en esta secuencia. Le dije quién era el sacerdote, le dije quién era el levita, le dije quién era el samaritano y también le dije quién era el intérprete de la ley. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Amén. Pero lo que yo quiero enfocarme es en compartirles las actitudes de cada uno. El intérprete de la ley vino de alguna manera para tentarle al Señor. El sacerdote vio una situación de una persona que estaba herida, no le importó y siguió de largo. El levita, muy similar a lo que hizo el sacerdote. Pero el samaritano, la palabra dice que tuvo misericordia. Vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Hay 5 aspectos o 5 acciones que yo quisiera que juntos podamos ver qué hizo el samaritano en función de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Yo sé que a veces me vuelvo pesado con las preguntas, pero como me gusta indagar, les dije, la misericordia, en resumido, hay varias definiciones de misericordia, en que todas son coincidentes, pero para traerlo a nuestro entendimiento, es aquel quien es motivado a ponerse en el lugar del otro. Más o menos es lo que
la definición de misericordia. Dios impulsó la misericordia de este samaritano y esta misericordia produjo 5 acciones. 5 acciones. ¿Podemos poner el versículo? Por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo tiene el versículo ya? Ahí. Adrianita. Fíjese allí usted. Vamos a encontrar el número 33. Dice: el 34, mejor dicho, acercándose. Primero dice que lo miró de lejos, de cerca allí, y después se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se acercó, se preocupó, pero no solamente se preocupó, se ocupó de la situación que estaba atravesando esa persona herida, golpeada, lastimada y a punto de morir. Se acercó. Se acercó. Repita, por favor. Se acercó. Se acercó. No lo vio con indiferencia, como hizo el sacerdote y el levita. No fue indiferente. Se acercó y, movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas. No podemos saber la magnitud de las heridas que tenía esa persona por la cual estaba atravesando esa situación. No sabemos si estaba muy lastimado, pero evidentemente estaba muy herido porque estaba a punto de morir. ¿Amén? ¿Amén? Mire, respóndame amén, porque si no parece que estoy hablando solo. Por favor. Se acercó. La segunda acción fue: vendó sus heridas, le echó aceite y vino. Vamos al cuadrito, por favor, Mariana. Por favor. Hice un cuadrito para que podamos entender. ¿El otro? ¿Está? Se acercó, entonces se preocupó y se ocupó. Vendó sus heridas, lo contuvo, lo protegió, lo abrigó. Luego dice que le echó aceite y vino. Acá hay un simbolismo, espiritualmente hablando. El vino, todos podemos entender que el vino representa la sangre de Cristo. ¿Sí? Y también aceite, que también es símbolo del Espíritu Santo. Y con esto, con haber hecho una desinfección, porque el vino, como era algo que había estado mucho tiempo, fermentó y produce alcohol, hacía como una desinfección, y el aceite servía para como un ungüento, que no era cualquier aceite, sino el aceite de oliva, un ungüento para que tuviese un poquito más de confort. Era para desinfectarlo, y esto le produjo alivio al sufrimiento de este hombre, le dio paz y utilizó ese bálsamo para que se pudiera restablecer. Esa es la tercera acción. La cuarta acción que tuvo este buen samaritano dice que lo puso sobre su cabalgadura. Evidentemente el samaritano venía andando a caballo o en un burro, que era generalmente el animal que se utilizaba para transporte. No había micro, colectivos, autos ni nada. Había burro o caballo, pero generalmente burro. Entonces dice que lo puso en su cabalgadura.
Esto da a entender que le cedió su lugar, su medio de transporte, lo puso a disposición de aquel que estaba teniendo esa situación. Renunció a la comodidad, porque lógicamente que no es lo mismo andar a pie que andar arriba de un animalito. Se evita el esfuerzo de caminar. Y él, por lo que da a entender la palabra, no lo sé a ciencia cierta, siguió caminando hasta el mesón con el herido dentro, arriba de su cabalgadura, se dio algo que era de él para bienestar de la otra persona que estaba herida. Y la quinta acción le llevó al mesón. Dice, le llevó al mesón la palabra y cuidó de él. Le ofreció un refugio seguro, un continuo cuidado y un compromiso total hasta su restauración total. Estas son las 5 acciones que tuvo el samaritano para con esa persona que estaba herida, casi de muerte, a la cual el sacerdote y el levita no le habían dado importancia. Entonces Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿cuál de estos 3 crees vos que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo, lo que realmente es aquel que actuó con misericordia y ayudó a esa persona que estaba herida, lastimada y con un montón de cosas. Y Jesús le dice esta palabra determinante. ¿Lo tenés claro, no? Entonces andá y hacé lo mismo. Y me puse a pensar, a veces pienso, no muchas veces, pero a veces pienso. Me puse a pensar, hermano, que esta situación que Jesús plantea en este pasaje, a nosotros nos toca vivir casi cotidianamente. Casi cotidianamente. Porque, ¿sabe usted que en este mismo momento hay personas allí afuera, y no sé si también aquí adentro, que han sido golpeadas por la vida misma? Sabemos que también hay personas que lo han perdido todo, hasta sus familias, por distintas causas. ¿Sabe que en nuestro entorno hay personas que están heridos espiritualmente y también hasta corporalmente? Por palabras, por maltratos, por desprecios y hasta por violaciones. ¿Sabes cuántas personas deambulan ahora por la calle y están casi muertos espiritualmente hablando? Y que muchos de ellos en este mismo instante están pensando en suicidarse. Y muchas veces conocemos historias o conocemos las vidas de personas que nos rodean, que están en estas condiciones. Tal vez no están heridos en lo que uno pueda ver, pero tienen una herida muy importante en su espíritu. Mire, hay una situación que recordaba mientras estaba preparando esto. Hace no menos de 20 años. Tal vez un poquito menos, tal vez. Vino un hermano que se llamaba Juan Di Crescenzo, aquí a hacer una campaña en el barrio Juan B. Justo. A mí me tocó coordinar todo lo que era ujieres y consejeros junto con una hermana
de Asamblea de Dios. Me tocó coordinar toda esa parte que era un trabajo muy grande porque se pusieron luces, se pusieron columnas con luces, bueno, se armó un gran púlpito allí en la manzana 19 de Juan B. Justo, allí en un playón, se armó una gran campaña, gracias a Dios. Y bueno, me tocó estar al frente de lo que eran todos los sugieres, consejeros, camilleros y toda estos hermanos que cumplen alguna función dentro de la campaña. Yo tenía mucho rechazo con las personas alcohólicas. Mucho. Me molestaba, me ponía mal. Mi esposa se ríe porque siempre me dice lo mismo. ¿Viste cómo el Señor te trata? Siempre tuve ese rechazo. Bueno, después de esa experiencia entendí que lo tenía que amar y tenía que llevarlo a un lugar más placentero, que era a los pies de Cristo. Pero ¿sabe? Todas las personas alcohólicas del barrio Juan B. Justo, del barrio obrero y de todo lo que eran los talas, venían a hablar conmigo. Venían a hablar conmigo, eran todos los días, no sé si fue una campaña de 10, 12 días, no me acuerdo, recuerdo bien el tiempo, pero todos los días me caía uno o dos, y eran personas en estas condiciones. Y yo en principio sentía rechazo hasta que entendí que tenía que amarlos y tenía que llevarlos a los pies de Cristo. Y decía, hermano, que a veces en nuestro entorno hay personas que no están en las condiciones que estaba esta persona herida, que fue robado, lastimado, herido y dejado casi muerto. Pero hay muchas personas que nos rodean que tienen estos problemas y aún más serios también. Entonces, Señor, ¿qué es lo que vos me querés decir? ¿Qué es lo que me estás queriendo enseñar con todo esto? Que el versículo que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, va también con un segundo versículo que tengo que amar a aquel que me rodea, a mi prójimo, como a mí mismo. Cumplimos el primer concepto de este versículo, de amar a Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de la importancia del segundo paso para poder heredar la vida eterna. Porque la pregunta del intérprete fue, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él respondió, el primer paso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo paso es amar a mi prójimo como a mí mismo. Hay necesidades, hay personas, hay prójimos que están necesitando ese paso de misericordia que tuvo el buen samaritano. ¿Y sabe cómo solucionamos? ¿Cómo lo podemos ayudar? Acercándonos. Tratando de poner paños, vendando esas heridas abiertas en el corazón, en el alma y en el espíritu. Lo hacemos también cuando le ofrecemos lo que tenemos. La comodidad que usted tiene y la comodidad que yo tengo y la experiencia que tenemos en el Señor es lo que ellos están buscando. Le echó aceite y vino. Cada uno de nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar a las personas que están en estas condiciones. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿estoy haciendo lo que el mandamiento me dice, amar a mi prójimo como a ti mismo? Lo pongo en el lugar mío.
lo ayudo, lo pongo en mi cabalgadura, lo ayudo a transitar y lo llevo al mesón. Lo llevo al lugar seguro. ¿Y sabe cuál es el mesón? El lugar seguro es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo llevó a un refugio seguro y cuidó de él. Y es más, no solamente cuidó de él, sino cuando él tenía que irse del lugar, le dijo al mesonero, cuídamelo, te dejo este dinero. Y cuando yo regreso, si gastó más, yo voy a tomar en cuenta su deuda y la voy a pagar. ¡Aleluya! Qué gran obra hizo este samaritano. Y esta es una enseñanza porque esta palabra es para la iglesia también. Es para usted, es para mí, es para nosotros. Hermanos, hay mucha necesidad. La sociedad se debate en una encrucijada. Hay personas que necesitan vendajes. Hay personas que necesitan ungüentos. Hay personas que necesitan llegar a un lugar seguro, a un refugio. Y esas personas somos usted, yo, somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, no voy a ahondar mucho más con respecto a esto. Al buen entendedor, pocas palabras, porque si no redundamos sobre lo mismo. Mi señora a veces me critica y me dice, vos siempre repetís y repetís y repetís y repetís, y no quiero tener ese error porque no quiero que me diga lo mismo hoy. Porque la vida cristiana no solamente es que este gozo de que estemos juntos hoy en la presencia del Señor. No solamente orar, no es solamente leer la palabra, sino poner en práctica lo que el Señor nos enseña a través de ella. Y esta es la parte que muchas veces, no digo todos, no digo, y tampoco estoy en una tela de juicio de decir vos, no. Para reflexionar, para pensar, para llevarse tarea a la casa. Decía lo que decía también, porque este pasaje también está reflejado en el Evangelio según San Mateo y también en Marcos. Pero quisiera que vayamos a Marcos para reafirmar solamente un concepto más. Solamente uno. Y termino. Marcos, yo acá lo 12:33. ¿Lo tiene allí? ¿Lo podemos leer todos juntos? Tratando de sincronizar, que lo hagamos al mismo tiempo, porque si no es un alboroto. Vamos, cuando digo 3, arrancamos todos juntos, ¿no? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo leemos todos juntos? Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que holocaustos y sacrificios. Mire si tiene importancia. Mire si tiene importancia. Amar al prójimo como a mí mismo también tiene la misma importancia de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Hermanos, esto después me puse a pensar de vuelta y creo que lo hablamos en unas charlas que tuvimos en las lecciones de la vida cristiana práctica con respecto a lo que era el prójimo. Y hablábamos con respecto a la interrelación que tiene el cristiano, la persona que tiene a Cristo en el corazón, con aquellos que no tienen. Y sabe, nos encontramos que nuestros vecinos
necesitan a Cristo, que nuestra familia necesita a Cristo, que nuestros compañeros de trabajo necesitan a Cristo, que el verdulero donde usted compra la verdura necesita a Cristo, que el panadero donde usted compra el pan y las facturas, qué rica, necesitan a Cristo. O sea, todo lo que nos rodea es nuestro prójimo y todos necesitan al Señor. Porque tal vez usted desconoce o tal vez conoce que alguna de estas personas que hemos estado en vecinos, familiares, compañeros de trabajo, verdulero, panadero, y podemos trasladarle a un montón de cosas más, seguramente tienen alguna de estas características que tenía aquella persona que estaba herida. Porque siempre hay heridas. Y si Cristo no interviene en sus vidas a través del buen samaritano, seguramente esa vida iba a morir. Iba a morir. Que el Señor añada lo que tenga que añadir, el Espíritu Santo añada lo que tenga que añadir y quite lo que tenga que quitar. Pero esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirles en este día. La iglesia, el cristiano, tiene roles importantes dentro de esta sociedad. Hay personas que están cautivas, que están encadenadas, no porque tienen cadena física, sino encadenadas espiritualmente. Hay personas que están rotas, heridas, despreciadas, quitadas de lado. Es a ellos donde tenemos que apelar a la misericordia que Dios puso en el buen samaritano, acercándonos, sanando sus heridas, poniéndolo en mi lugar, dándole mi lugar, llevándolo a un lugar placentero y confortable al mesón y cuidar de ellos. Es tarea de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Es tarea de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Lo repetimos todas las clases, ¿no? Lo repetimos todas las clases. La iglesia somos nosotros. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, estamos haciendo realmente bien. Pero si no cumplimos con la otra parte de estos dos mandamientos que encerraban toda la ley, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos fallando allí. ¿Me está entendiendo? Estamos cumpliendo solamente parte de este mandamiento, no en su totalidad, no completo. Que el Señor nos anime a que podamos ser buenos samaritanos. Que el Señor nos ayude a ser buenos samaritanos. ¿Sabe? También pensaba, usted o yo por lo menos llegué a la iglesia con una situación matrimonial muy difícil. Pero muchos ya que están aquí, que ahora estamos uno al lado del otro, no sé en qué condición llegaste, pero seguramente ha sido alguna de estas condiciones. Rotos, heridos, lastimados, avergonzados, despreciados, y muchas cosas que podemos añadir a todo esto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser luz y ser sal, pero también a solidarizarnos con aquel que está en una situación difícil. Ponernos en el lugar del otro. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios y a su nombre? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor nos ha ministrado en esta mañana. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar. Mire, quiero proponerle algo. Muchos dicen, siempre de Javier sale con cosas raras. No es cosa rara. Yo quisiera que pudiéramos hacer grupitos.
de 2 o 3 o 4. No importa. Grupitos. Para que podamos orar los unos por los otros. No ore por usted, ore por el que está al lado suyo. Y el que está al lado suyo va a orar por usted. Y el otro va a orar por esos dos. Y así vamos a armar grupos, vamos a orar. Para que el Señor nos pueda convertir en verdaderos samaritanos cuando podamos ayudar al que más lo necesita. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Sí? ¿Podemos hacer grupitos? Por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Los músicos también ocupen su lugar, no hay problema. ¿Está bien? ¿Está bien? Quédense. Vamos a orar. Ore por el que tiene tomado a su mano derecha y el que está a su mano derecha va a orar por aquel que tiene a su mano derecha y así sucesivamente uno por los otros. Y no ore por usted, ore para que Dios bendiga la vida de su hermano, de su hermana, para que juntos podamos hacer la voluntad del Señor. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que siempre es viva y eficaz y es más penetrante que espada de dos filos y llega hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo. Seguramente nos has hablado al corazón porque cuando tú hablas, hablas a los corazones. Señor, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y lo hago en el nombre de Jesús, para que juntos podamos, Señor, plantearnos o replantearnos esta necesidad que tenemos a nuestro alrededor. El prójimo, aquel que está al lado mío, porque hay muchos que están heridos, hay muchos que están lastimados, hay muchos que están con odios, con rencores, debido a situaciones que le han tocado vivir. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer como hizo el buen samaritano, acercarnos, ayudarlos, sanarlos, llevarlos a Cristo y cuidar de cada uno de ellos. Señor, ayúdanos que como pueblo escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, podamos reflejar la luz de tu palabra y la sanidad que trae tu palabra a cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplir estos propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de pruebas, vendrán tiempos de lucha, vendrán tiempos de necesidad, pero tu palabra va a prevalecer por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a transitar por este mundo como hombres y mujeres cambiados, transformados, hechos a la imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Fortalécenos, danos la sabiduría para ubicar a estas personas y ayudarles, Señor. Agradecemos tu palabra, tu bondad, tu gracia infinita y tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad y seamos instrumentos útiles a las personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga nuestras vidas.